Nuestra historia comienza en el ocaso de la era anglosajona, una época de gran malestar y agitación en Inglaterra. El año es 1066, una fecha que ha quedado grabada en los anales de la historia, lo que marca el comienzo de una batalla fundamental que alteraría para siempre el curso del destino de Inglaterra. Captada a través del tapiz cuidadosamente elaborado de acontecimientos históricos, esta narrativa ilustra la monumental confrontación entre normandos y anglosajones, una batalla que ha llegado a conocerse como la Batalla de Hastings. Esta batalla histórica fue el clímax de una serie de acontecimientos conocidos como la conquista normanda. Para comprender el significado de esta batalla, debemos retroceder varias décadas y atravesar el canal hacia la costa norte de Francia, donde se sembraron las semillas de este conflicto de alto riesgo. Era el año 911 cuando se firmó el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte. Este tratado estableció al vikingo nórdico Rollo como duque de Normandía a cambio de su lealtad al rey de Francia occidental. Durante el siglo siguiente, los descendientes de los vikingos, conocidos como normandos, florecerían y desarrollarían una cultura distinta que fusionaría influencias nórdicas, francesas y romanas. En el siglo XI, Inglaterra no era el país unificado que conocemos hoy. Era un mosaico de 7 reinos anglosajones importantes, con varios más pequeños dispersos por todas partes. Un mapa político tan descentralizado a menudo condujo a conflictos y disputas internas, debilitando la defensa del país contra enemigos externos. Así, cuando el anciano Eduardo el Confesor, el último de los reyes anglosajones murió en enero de 1066, se abrió un vacío de poder, precipitando una lucha entre ambiciosos pretendientes al trono inglés. Uno de esos adversarios fue Harold Godwinson, el respetado conde de Wessex, quien finalmente reclamó la corona para sí. Al otro lado del Canal de la Mancha, otro pretendiente miró hacia el trono inglés. Guillermo, duque de Normandía y pariente lejano de Eduardo, argumentó que el rey moribundo le había prometido el trono. Sin inmutarse, William comenzó a acumular una flota de invasión, con la mirada fija firmemente en Inglaterra y su promesa de poder y riqueza. Mientras se desarrollaba el verano de 1066, tanto individuos como países contuvieron la respiración, porque la guerra se avecinaba sobre sus cabezas. Las fuerzas de la naturaleza ocasionaron retrasos en ambos lados del canal, inclinando la balanza de una manera sin precedentes que quedaría grabada en la historia de Inglaterra. Para Harold, el juego que esperaba puso a prueba su determinación y la unidad de su ejército. Hombres de todo el reino se reunieron, esperanzados y temerosos mientras los rumores se mezclaban con el aire de las marismas sobre los invasores normandos, su número y sus intenciones. 13 de octubre de 1066, la flota normanda, maltratada y cansada por la prolongada travesía marítima, finalmente echó anclas frente a la costa de Sussex. Un tenso silencio envolvió la tierra mientras Inglaterra se preparaba para la tormenta entrante. Cuando amaneció el fatídico día del 14 de octubre de 1066, el ejército inglés, reforzado por milicias locales, los muros de escudos brillaban en el amanecer en tonos obsidiana mientras la anticipación impregnaba el brumoso aire otoñal. Al otro lado de las colinas, las tropas normandas se enfrentaron y aparecieron a la vista. Una variopinta asamblea de hombres de armas de toda Francia, bretones y mercenarios flamencos constituyó la fuerza invasora del duque Guillermo. Con variadas armas, armaduras y tácticas de batalla, contrastaban marcadamente con la infantería inglesa predominantemente con lanzas y escudos. La batalla de Hastings estalló en una cacofonía de corceles cargándose, acero chocando y los gritos primarios de los hombres. La lucha surgió de un lado a otro, una agotadora contienda entre caballeros normandos bien disciplinados y los tenaces soldados de infantería sajones. La caballería normanda demostró ser una fuerza potente, su poder blindado y sus pesados destructores causaron estragos entre las líneas inglesas. Una y otra vez, los sajones se prepararon para capear la tormenta de acero que se avecinaba. El compacto y disciplinado muro de escudos fue la base de la estrategia militar sajona. Los hombres, hombro con hombro, formaban una barrera impenetrable que los protegía de la peor parte del ataque normando. Era una estrategia que había repelido a muchos invasores en el pasado, pero ¿sería suficiente contra el poder del ataque normando? En los flancos, el Firth inglés irregular y ligeramente blindado avanzó, con la esperanza de explotar los lados expuestos de la formación normanda. Pero los caballeros normandos, estratégicos en el uso del terreno, interceptaron hábilmente el avance del Firth, rompiendo sus formaciones y dispersando sus filas. El momento crucial de esta larga y agotadora batalla llegó cuando se extendió un falso rumor entre las filas inglesas, afirmando que el duque normando había caído. Al ver el desorden en las líneas inglesas, los caballeros normandos hicieron un esfuerzo decidido, con la esperanza de explotar el caos y obtener una victoria decisiva. Cuando el sol comenzó su descenso, el resultado de la batalla pareció inclinarse a favor de los normandos.
El propio rey sajón cayó en batalla, asestando un duro golpe a la moral del desanimado ejército inglés. Pronto, el otrora inflexible muro de escudos comenzó a desmoronarse bajo el implacable asalto de los invasores normandos. Al final del día, el decidido Harold Godwinson y sus valientes guerreros hicieron su última resistencia en Senlac Hill, pero fue una batalla que no pudieron librar. Mientras el anochecer envolvía el campo de batalla, los gritos de victoria resonaron en el victorioso ejército normando, porque de hecho habían conseguido una victoria ganada con tanto esfuerzo en Hastings. La batalla de Hastings tuvo un impacto profundo y duradero en la historia inglesa. Con el rey Harold asesinado y su ejército disperso, Guillermo el Conquistador ascendió al trono inglés, marcando el fin del dominio anglosajón en Inglaterra y el comienzo de la era normanda. La conquista normanda condujo a una importante reestructuración de los paisajes sociales, políticos y culturales de Inglaterra. La nobleza normanda reinó suprema, la Iglesia experimentó una reforma sustancial, y el idioma inglés incorporó una multitud de elementos normando-franceses, alterando fundamentalmente su carácter. A pesar de la victoria normanda, la batalla de Hastings se recuerda como un testimonio de la tenacidad y el valor de los guerreros anglosajones. Su resistencia frente a obstáculos abrumadores fue una muestra conmovedora de patriotismo y deber, estableciendo un legado duradero que resuena en los anales de la historia inglesa. Cuando se pone el sol en este capítulo del pasado de Inglaterra, persiste una pregunta ¿y sí? ¿Qué pasaría si el muro de escudos anglosajón se hubiera mantenido? ¿Y si Harold hubiera sobrevivido? ¿Qué pasaría si el duque William hubiera sido repelido? Estos interminables ¿y sí? Solo sirven para amplificar el significado y el atractivo de la batalla de Hastings, un evento que moldeó para siempre la identidad y el destino de Inglaterra. Los ecos de la conquista normanda resuenan aún hoy, palpitando a través de los dramáticos paisajes de Inglaterra, las catedrales silenciosas y los ricos tapices lingüísticos. Como monumento al pasado, el espíritu decidido de los anglosajones continúa dando forma al espíritu de esta histórica nación insular, un testimonio del legado perdurable de la batalla de Hastings. 1066, el año de la conquista, una fecha simple, un hecho fundamental que cambió el curso no solo de una nación, sino de todo el continente. Su narrativa incandescente perdura dentro de los anales de la historia, siendo un recordatorio atemporal de la capacidad del espíritu humano para esforzarse y luchar, conquistar y soportar obstáculos abrumadores. La batalla de Hastings no fue solo un choque de dos grandes ejércitos, dos pueblos orgullosos o incluso dos gobernantes ambiciosos. Fue una batalla de ideologías, una contienda entre dos formas de vida distintas, cada una de las cuales luchaba por la supremacía en los campos empapados de sangre de Sussex. Y aunque los normandos pudieron haber triunfado, las semillas de su eventual asimilación e integración en la sociedad anglosajona se sembraron después de este conflicto. La leyenda de esta lucha épica permanece grabada no solo en el pasado histórico de Inglaterra sino también en su identidad actual. La integración normando-sajona impulsó el desarrollo de muchos aspectos de la cultura inglesa, anunciando una edad de oro que sentó las bases de la gran civilización en la que estaba a punto de convertirse. Y es precisamente esta fusión rica y diversa de los dos lo que hace que Inglaterra, tal como la conocemos hoy, sea verdaderamente única, un tapiz tejido a partir de los hilos del tiempo, la batalla, el triunfo y la derrota. Como estudiantes de historia y poseedores de un legado compartido, tanto los ingleses como los normandos han demostrado, a lo largo de los siglos, ser más similares que diferentes. Bueno, como refleja el dicho de la ascendencia mixta de los ingleses, hay un viejo francés en cada inglés, un vikingo en cada normando. El legado de la batalla de Hastings no termina con la conquista normanda. De hecho, se puede argumentar que fue solo el final de un capítulo, aunque fundamental, de una larga y compleja historia de la evolución de Inglaterra. El impacto de 1066 repercute a lo largo de la Edad Media, y hasta los albores de la era moderna, donde, en muchos sentidos, continúa dando forma a los contornos de la sociedad y la política inglesas. Incluso hoy, la batalla de Hastings simboliza el punto de inflexión en la historia británica, cuando el curso de la nación cambió decisivamente, su carácter se transformó y su destino se moldeó. Este capítulo resuena en cada grieta de la tierra, recordando a todos los que pisan sobre ella la audacia de los reyes, el valor de los soldados y la voluntad inmutable de un pueblo decidido a prevalecer contra obstáculos insuperables. Mientras el crepúsculo cubre el campo de batalla, y los campamentos que alguna vez estuvieron en guerra se desvanecen en la oscuridad simplemente etiquetados como los conquistadores y los conquistados, una verdad resurge sin oposición: la historia es una marcha implacable, indiferente al vencedor o vencido, solo comprometida con grabar cada triunfo y cada pérdida en los archivos inmutables del tiempo.